Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a ver el tema ¿Cómo vencer la tentación? Y vamos a dirigir nuestra atención al libro de Santiago. La Palabra de Dios es el manual para guiar nuestras vidas, la vida del cristiano. Todos somos tentados a pecar, sin excepción. Pero Dios nos da instrucciones de cómo podemos vencer la tentación y no caer en pecado. El libro de Santiago es una carta muy práctica y útil para el creyente en Jesucristo. Este libro nos da buen consejo para enfrentar las pruebas y las tentaciones de la vida. Santiago 1 habla de ambas cosas, pruebas y tentaciones. Las pruebas son permitidas por Dios para madurarnos y hacernos más fuertes como cristianos. Pero las tentaciones, aunque sean permitidas por Dios, vienen del diablo para hacernos pecar. Dios no nos tienta a pecar. La tentación es obra de Satanás. Bueno, leamos acerca de la prueba primero en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 5. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Nota que debemos de tener gozo cuando nos hallamos en pruebas, porque sabemos que Dios está probándonos para hacer nuestra fe crecer y hacernos más maduros y fuertes como hijos de Dios. De nuevo leo, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia, tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pida la sabiduría a Dios, quien da a todos en abundancia y sin ningún reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Un pasaje paralelo en Romanos 5:3 dice así: nos gloriamos en las pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, y la paciencia produce firmeza de carácter, y la firmeza de carácter produce esperanza. Y la esperanza será realizada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La prueba produce paciencia. La paciencia produce madurez. Madurez en la vida de cada cristiano. La madurez espiritual viene por medio de las pruebas. Si no tiene pruebas, nunca va a madurar y crecer. Dios permite los valles y tiempos difíciles en nuestras vidas para hacernos crecer en fe. Recuerde, Dios siempre está con nosotros en medio de la prueba. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios está con nosotros en medio de cada prueba. Tenemos una gran invitación en medio de la prueba. Si no sabe qué hacer, pida sabiduría a Dios, y Él le dará abundantemente y sin reproche, dice el versículo 5. Hay gran recompensa también por ser firme y fiel aún en medio de una prueba, y por no ser vencido por el desánimo o la derrota. Versículo 12 en Santiago 1 continúa hablando de la prueba diciendo, bienaventurado el hombre o la persona que persevera bajo la prueba, que continúa aun cuando está en medio de una prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Por favor, cristiano, sea fiel en medio de la prueba, no se dé por vencido. Las pruebas vienen, contratiempos, enfermedades, obstáculos, pobreza, necesidades. Pero Dios está fortaleciéndonos. Dios está formándonos.
Dios está dándonos un camino claro aún en medio de cada prueba. En 1 de Pedro, el apóstol Pedro dice en capítulo 4, versículo 12, Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Cuando estamos sometidos a pruebas, estamos compartiendo el sufrimiento de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Si sufrimos ahora, gozaremos con Él entonces, reinaremos con Él en el futuro. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados o probados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Ahora, hemos hablado de la prueba. Dios permite las pruebas para madurarnos, para hacernos crecer en fe. Pero por otro lado, hay tentaciones. Y queremos dirigir la atención a este tema por un momento. La tentación es mencionada en Santiago capítulo 1, versículos 13 en adelante. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Dios no puede ser tentado a pecar. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos, o sea, la carne pecaminosa de uno mismo. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. ¿Se acuerda? La paga del pecado es muerte. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. La tentación no viene de Dios, porque el propósito de la tentación es hacernos pecar. Y Dios no tienta a nadie a pecar. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Bueno, la Biblia habla de tres enemigos que producen la tentación en nuestras vidas: la carne, el mundo y el diablo. Vamos a mencionar estas tres. Primero, la carne. Sus malos deseos, sus pasiones pecaminosas. Esta es la carne. Recibimos esta naturaleza pecaminosa de Adán, nuestro padre y progenitor. Por eso todos somos pecadores y todos morimos, porque la paga del pecado es muerte. Pablo lo dice así en Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo, sino el pecado que mora en mí. Es la misma carne pecaminosa que nos lleva a pecar, que nos tienta a pecar. Después, el mundo es otro enemigo nuestro. El sistema de este mundo gobernado por Satanás. Este es el mundo. No estamos hablando de los árboles y las montañas y el mar y los animales. No. Estamos hablando del sistema pecaminoso gobernado por Satanás en este mundo, que fomenta la maldad y el pecado. Efesios 2:2 dice: antes de ser salvos, nosotros vivíamos bajo el poder del espíritu de desobediencia que gobierna en este mundo. Hablando de Satanás. Y Romanos 12:2 dice: no sean conformados a este mundo, sino transformados por el Espíritu de Dios. El mundo no es su enemigo, el mundo no es su amigo cristiano. El mundo no es su amigo, más bien es su enemigo, porque el mundo es enemigo de Dios. 1 de Juan 2:15 dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, o sea, el orgullo, no proviene del Padre, no proviene de Dios, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, es temporal, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como cristianos, como hijos de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice Jesús en Juan 17:15. Y luego Él ora por nosotros y dice, Padre, guárdalos del mundo, cuídalos del mundo, para que no caigan en las tentaciones del mundo. Bueno, el tercer enemigo nuestro es el diablo. Perdón. El diablo es el autor de todo mal, el acusador de los cristianos, el ángel caído que gobierna sobre el reino de oscuridad y tinieblas. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice así: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Si quiere tener victoria sobre el diablo, hay que hacer estas dos cosas. Primero, someterse a Dios y luego resistir al diablo. Esto es lo que hizo Jesús cuando fue tentado por Satanás en el desierto después de haber ayunado por 40 días. Satanás vino con 3 tentaciones para tentar a Jesús, y Jesús utilizó la palabra de Dios para resistir al diablo. 3 veces el diablo le tentó, y 3 veces Jesús dijo, escrito está en las Escrituras, Satanás, que no debe hacer tal cosa o debe hacer tal cosa, y Jesús usaba un versículo de las Escrituras para reprender y resistir a Satanás. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, utilizar la palabra de Dios en resistencia contra el diablo, someternos a Dios. Vaya a Dios en oración, Señor, ayúdame a vencer esta tentación. Yo confío en ti y en tu palabra, y luego tomar un versículo de la palabra de Dios y resistir al diablo con la palabra, porque la palabra es la espada del Espíritu. Salmo 119:9 dice así: ¿cómo puede limpiar el joven su camino? Con obedecer tu palabra. Y versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti, contra Dios. Santiago 4:7 dice, someterse a Dios y resistir al diablo. Muchas veces nosotros hacemos lo revés, lo hacemos al revés. Nosotros resistimos a Dios y nos sometemos al diablo. Tenemos que tener cuidado de esto. Por eso somos derrotados y caemos en pecado. Cuando no nos sometemos a Dios, cuando resistimos a Dios, y más bien cuando nos sometemos al diablo y su tentación y no lo resistimos, entonces sufrimos derrota. Pero podemos disfrutar victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Si solo nos hacemos estas dos cosas, someternos a Dios y resistir el diablo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Pues cuando el diablo viene a la puerta de su corazón tocando con una tentación, mande a Jesús a contestar la puerta. Jesús mora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Mande a Jesús, dígale a Jesús, Señor, yo no puedo contra esta tentación, pero tú sí puedes. Entonces, yo le voy a mandar a contestar la puerta. No lo haga usted, porque usted y yo no podemos contra Satanás. Pero como ya he dicho, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Mayor es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Jesús está en nosotros. Mayor es Él que aquel, el diablo, que está en el mundo. Tenemos victoria segura en Cristo Jesús. Que Dios le ayude a pasar la prueba y vencer la tentación en el poder de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra y por la promesa que podemos vencer cualquier tentación y podemos pasar por cualquier prueba con victoria
confiando en ti y en tu palabra, porque tú quieres desarrollar la paciencia, la perseverancia y la fe en nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos a crecer cada día más y más en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Siga estudiando la palabra de Dios, leyéndola cada día, porque es su alimento espiritual. Y comparte este mensaje con otros amigos para que también puedan sacar provecho. Que Dios le bendiga y que tenga buen día.